Bueno, muy buenos días, queridos estudiantes de grado 11. Pues el día de hoy nos corresponde temática de química y pues como vimos hace 15, bueno, antes de salir a semana de receso, iniciamos con toda la temática que tiene que ver con la química del carbono, ¿sí? Con respecto a esto, entonces ustedes pueden evidenciar acá en la primera presentación que les muestro. De fondo pues tenemos una planta, ¿sí? Y pues compuestos que ustedes se pueden dar cuenta que están acá conformados por varios elementos y en especial pues el carbón, ¿vale? Importante pues que tengamos en cuenta la importancia que tiene el carbono dentro de los compuestos orgánicos. Y resulta que todos los compuestos que nosotros, perdón, todos los seres vivos están conformados por la molécula del carbono, ¿vale? Y de ahí parte pues la importancia que tiene este elemento en la vida de los seres vivos. Y pues todas las funcionalidades y todas las utilidades también que le damos, ¿vale? En esta presentación pues les quiero mostrar efectivamente varias cosas. La primera, si ustedes pueden darse cuenta, voy acá a anotar en este primer recuadro, digamos que es la representación que encontramos dentro de la tabla periódica, ¿cierto? Entonces aquí vamos a encontrar el símbolo que va a ser C, vamos a encontrar el nombre, carbono, vamos a encontrar en la parte superior izquierda el número atómico que lo representamos con la letra Z, ¿sí? Y vamos a encontrar la masa atómica, ¿listo? Eh, es importante pues tener presente que estos datos los vamos a utilizar y sobre todo lo que tiene que ver con el número atómico. Esta otra representación tiene que ver directamente con la configuración electrónica. Ustedes la pueden evidenciar en este recuadro, ¿sí? La configuración electrónica pues sale del esquema de AFAU y en ese pues podemos identificar que eh, pues me está indicando efectivamente la cantidad de electrones que yo tengo en cada uno de los niveles de energía. ¿Sí? Entonces, para el carbono tengo dos niveles de energía, que son los números enteros grandes que encontramos acá dentro de la representación que les estoy mostrando. Entonces, vamos a tener un nivel de energía y dos niveles de energía. ¿Sí? En el primer nivel de energía puede tener dos electrones, que son los que están acá, y los que ustedes ven representados en esta imagen como el nivel 1 que estaría en esta parte. ¿Vale? Ahora vamos a encontrar que en el nivel 2, que vienen siendo estos dos, pues vamos a tener 4 electrones. Entonces, esta sería la representación del nivel 2 y pues vamos a tener 1, 2, 3 y 4 electrones. ¿Listo? Con esos 4 electrones del último nivel de energía, que también se les llama capa de valencia, y pues a esos electrones se les llaman electrones de valencia. Con esos electrones pues vamos a hacer la representación o diferentes estructuras. Entonces, por ejemplo, esta que se encuentra en esta parte es una representación molecular del carbono y pues acá vamos a encontrar representados los 4 electrones que tienen su último nivel de energía. Ojo, es muy importante que ustedes tengan muy presentes esos 4 electrones porque es el tema central del día de hoy. ¿Vale? Bueno, ahora les voy a mostrar, digamos, aquí, esta imagen también la van a encontrar ustedes en la guía, ¿sí? Y se van a dar cuenta que son otras representaciones adicionales del carbono. Esta primera que encontramos acá es la misma que teníamos anteriormente a esta, ¿vale? Y esta de punticos, pues es la representación a partir de la estructura del E.
Estas otras dos representaciones también son muy importantes. Esta representación, la tercera representación que vamos a encontrar aquí, esta representación corresponde a la geometría molecular como tal de la molécula del carbono, ¿sí? Y cómo sería su estructura a nivel tridimensional si estuvieran pues los electrones ahí, ¿sí? Resulta que cada uno de estos electrones se ubica en un ángulo específico de acuerdo a la geometría pues que cumple, ¿vale? En este caso, la geometría que está realizando, si ustedes pueden ver acá, la estructura geométrica que se forma es una estructura tetraédrica, ¿listo? Y pues se debe a la cantidad de electrones pues que tiene, que efectivamente son los mismos 4 que veíamos en la capa de valencia. Esta última representación plana que vamos a tener del carbono la vamos a utilizar mucho cuando empecemos a ver lo que corresponde a la nomenclatura y pues cuando ustedes empiecen a realizar las diferentes estructuras de las moléculas y uniones. ¿Listo? Vale. Listo. Resulta que vamos a utilizar en este momento mucho lo que tiene que ver con la configuración electrónica que yo les mencionaba hace un momento, ¿sí? Esta representación, todas son representaciones para que ustedes lo tengan en cuenta, pero esta representación pues corresponde a como una representación energética, podría decirse, porque me está indicando a nivel de cada una de las energías que tiene cada uno de los niveles. ¿Listo? Recuerden que yo les mencionaba ahorita que la representación era tridimensional, entonces vamos a encontrar que para lo que corresponde al nivel 2, subnivel P, pues vamos a tener un eje X, un eje Y y un eje Z, ¿vale? A partir de eso, pues resultan estas representaciones, entonces verifiquemos. Recordemos la configuración electrónica. 1S2, entonces miremos acá en la representación por niveles, tenemos el 1S y efectivamente tenemos dos electrones. Los electrones acá están representados como con flechas, una hacia arriba y otra hacia abajo, y pues siempre van por pareja, ¿listo? En el nivel 2, subnivel S, vamos a tener dos electrones, y entonces esos dos electrones van a estar en esta parte de acá. Voy a colocarla ahí como con colores para que ustedes la diferencien. Entonces, el 1S2 lo vamos a tener representado en estos dos electrones. El 2S2 lo vamos a tener representado en estos dos electrones, ¿sí? Van aparte porque es que el subnivel es diferente. Y el 2P2 lo vamos a tener representado de manera tridimensional, como ya les mencioné, en X y Y porque pues no tiene más electrones. Entonces aquí vamos a tener 1 y aquí vamos a tener 2. ¿Listo? Esta representación es muy importante que la tengamos en cuenta y que tomen nota porque pues este es el estado fundamental como tal del carbono, solito, sin tener enlace con ningún otro tipo de elemento ni con otro carbono. ¿Vale? Entonces esa va a ser como la base fundamental para lo que vamos a empezar a ver. Entonces, a partir de eso, pues podemos entonces ahora sí hablar de lo que corresponde a la hibridación, que es el tema central de la guía del día de hoy. La hibridación, ¿qué viene siendo o en qué consiste? Resulta que la hibridación es una mezcla de orbitales puros en un estado excitado para formar orbitales híbridos equivalentes con orientaciones determinadas en el espacio. ¿Qué significa esto? Que la hibridación lo que me está indicando es cómo se están organizando los electrones en cada uno de los niveles de energía para que se pueda formar un enlace. ¿Sí? Eso es. Entonces, resulta que vamos a tener dos estados
para que se pueda generar la hibridación. El primero que vimos, que es el estado fundamental. Entonces, ese estado fundamental, ustedes lo están viendo acá. Entonces, este es el estado fundamental del carbono, ¿sí? Que es la misma representación que teníamos anteriormente, ¿vale? Y esta segunda es el estado, se llama estado excitado del carbono, ¿sí? ¿Por qué excitado? Porque resulta que como estamos hablando de energías, ¿sí? Cada uno de estos electrones pues tiene una energía, una cierta energía, ¿sí? Que se necesita para que se forme un enlace, ¿sí? Entonces, el estado excitado resulta que es cuando el átomo de carbono como que presiente o siente, por decirlo así, que se va a generar un enlace con otra molécula o que va a generar algún tipo de enlace con otra molécula. Entonces, como va a generar un enlace, necesita como tal abrir su espacio para dejar el campo electrónico despejado para que lleguen otro tipo de electrones a formar enlace, ¿vale? ¿En dónde se genera como tal ese estado excitado? En el último nivel de energía. Entonces, si ustedes se fijan, el nivel 1 no se toca, solamente el nivel 2. ¿Y qué va a pasar entonces? Este electrón, ¿sí?, que estaba acompañando al otro en el nivel 2, subnivel S, va a trasladarse al nivel 2, subnivel PZ. ¿Listo? Dejándolo de esta forma, como se ve representado en el estado excitado. ¿Para qué realiza esta función? Pues para que me quede, lo voy a marcar acá con números 1, 2, 3 y 4 posibles enlaces. Entonces, eso quiere decir que el carbono puede formar 4 enlaces. ¿Listo? No más, ¿sí? Porque no tiene espacio para formar ningún otro tipo de enlace. Bueno, entonces a partir de eso vamos a encontrar 3 tipos de hibridaciones según pues la cantidad de enlaces que se genere. La primera hibridación es la hibridación sp3 o tetraédrica por la forma geométrica que viene a cumplir, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que esta hibridación sp3 se da sobre todo cuando hay un enlace sencillo o simple, que significa que el enlace pues viene siendo una sola rayita, ¿sí? Y antes de eso, pues es importante que ustedes tengan en cuenta que efectivamente el carbono, miren acá, las 4 rayitas, que efectivamente pues el carbono forma un enlace covalente, ¿listo? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Forma un enlace covalente, ¿por qué? Porque digamos que tiende a compartir los diferentes electrones que él tiene y no a cederlos, sino sería pues un enlace iónico. ¿Listo? Esto es un enlace sencillo para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta, la representación de un enlace sencillo. Entonces, la hibridación sp3 se va a dar cuando hay enlaces simples o sencillos. Un ejemplo pues viene siendo esta molécula, que vendría siendo esta misma, solamente que en cada una de sus puntas hay un átomo de hidrógeno, ¿vale? Esta es la fórmula molecular. CH4 es la fórmula molecular como tal de esta molécula del metano, para que lo vayamos como reconociendo. Entonces, inicialmente vamos a tener los 2 estados que vimos anteriormente, es el estado fundamental y el estado excitado, que lo vamos a tener acá. Es estado fundamental, estado excitado, cuando ya tiene sus 4 electrones abiertos a que ingrese, pues como tal, cualquier tipo de electrón a formar enlace. Y cuando están esos 4 espacios y solamente se forma enlaces simples o sencillos, pues va a ser una hibridación sp3. Entonces, en este caso, como tenemos 4 hidrógenos y la configuración electrónica del hidrógeno es la siguiente, porque
el hidrógeno es igual a Z, ustedes lo pueden verificar en sus tablas periódicas, Z igual a 1. Eso significa que pues la configuración electrónica va a ser 1s1. ¿Listo? Entonces eso significa que si yo lo hago representación como niveles acá, pues voy a tener, uy, se me fue larguito, 1s y un solo electrón. ¿Listo? Esa es la representación del hidrógeno. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tenemos acá? 4. Entonces, eso significa que estos 4 espacios van a entrar o van a llegar a llenarse con hidrógeno. ¿Mm? Importante que ustedes en la guía me hagan la representación de pronto con varios colores para que diferencien. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno con un color, los enlaces simples con otro color, los enlaces dobles con otro color, los enlaces triples con otro color. ¿Vale? Y esta sería una hibridación sp3, donde todos sus enlaces son sencillos. ¿Listo? Eso es. Ahora vamos a tener la hibridación sp2 o trigonal por la forma geométrica que se genera. Y en esta, pues vamos a tener que es para los compuestos que forman enlaces entre carbono y carbono dobles. Son enlaces netamente dobles. ¿Listo? Y con algunos otros átomos que más adelante pues, los vamos a ver. Igual, vamos a tener un estado fundamental, un estado excitado con sus 4 electrones abiertos. Y en este caso, miren la molécula de nosotros, ¿cuál es? Esta molécula se llama eteno, ¿listo? Y corresponde a los hidrocarburos que se llaman alquenos. Resulta, no se preocupen que más adelante vamos a ver nomenclatura, por ejemplo, yo se les voy nombrando para que no se les haga tan desconocido. En este caso, entonces, vamos a tener la representación de 2 carbonos, ¿sí? Entonces, aquí voy a tener mi carbono número 1 y mi carbono número 2, ¿sí? Entonces, por cada carbono yo debo hacer una hibridación. Ustedes en los ejercicios que tienen en la guía solamente me hacen una vez estas dos, el estado fundamental, el excitado, y luego sí me hacen para cada uno de los carbonos su representación. ¿Listo? Entonces, esta sería mi representación para el carbono 1 y esta sería mi representación para el carbono 2. ¿Mm? Resulta que entre carbono y carbono hay un doble enlace. Entonces recordemos que entre carbono y carbono solo se pueden, bueno, que cada uno de los carbonos solo puede formar 4 enlaces. ¿Sí? Entonces inicialmente tenemos esto, carbono, doble enlace, carbono. En este momento nosotros contamos acá los enlaces, entonces un enlace, 2 enlaces, y los otros 2 que me dice que los tiene con el hidrógeno. Entonces yo lo puedo hacer uno por aquí y el otro por acá. Y pues sus hidrógenos. Esta sería la representación de la molécula de forma abierta, ¿sí? Entonces acá tenemos los hidrógenos para cada uno de ellos. Entonces yo como verifico que efectivamente el carbono solo tiene 4 enlaces, debo contarlos. Entonces 1, 2, 3 y 4 para el carbono número 1. Para el carbono número 2, 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Ahí están los 4 enlaces. Miren y fíjense que contamos de igual manera tanto para el 1 como para el 2 estos dos enlaces. ¿Por qué? Porque es un enlace covalente donde se están compartiendo. ¿Mm? Y pues si ya yo me pongo a mirar la cantidad de electrones a ver si cumple con la ley del octeto, entonces pues contémoslos. Entonces vendrían a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Para el carbono número 2. Entonces todos los punticos representan electrones y ahí me indica pues que se está cumpliendo la ley del octeto. A partir de esto pues entonces ya generamos los enlaces, los voy a representar ahí con el mismo color.
Entonces generamos los enlaces entre carbono y carbono. Entonces, entre carbono y carbono hay uno y hay dos enlaces. Cuando hay un doble enlace, lo que visto acá, cuando hay un doble enlace, estos enlaces tienen un nombre, ¿sí? El primero se llama sigma, que se representa con esta letra, y el segundo se le denomina pi. ¿Sí? Ahí ustedes lo pueden buscar, incluso creo que eso es un punto de la guía. Entonces, estos dos tipos de enlace solamente pues se trabajan en lo que tiene que ver con química orgánica. ¿Sí? Esos enlaces sigma significa que son enlaces muy fuertes que se forman entre carbono y carbono. Y los enlaces pi son enlaces más débiles y que tienden a romperse, digamos que fácilmente. Y pues son típicos de las moléculas que tienen enlaces dobles y enlaces triples. ¿Vale? Entonces, en este caso tenemos un enlace doble. Desde estos 4 electrones que tenemos por acá, hacemos la formación. Entonces, podemos escoger cualquiera. Entonces, puede ser este electrón con este electrón del carbono número 2, me van a formar, digamos que este es el enlace sigma. ¿Sí? Ahora, este electrón puede ser cualquiera aleatoriamente, no tiene que ser el nombre. Con este otro electrón me están formando el otro enlace y este viene siendo el enlace pi. Y ahí formé mis dos enlaces que me forman el enlace doble. ¿Listo? Y pues recordemos entonces que para cada uno de los electrones de los átomos de carbono tenemos dos moléculas, dos átomos de hidrógeno, que serían estos dos espacios que me quedan acá, miren. Entonces yo los represento con otro color. Aquí vienen los dos electrones del hidrógeno, para el carbono 1 y para el carbono 2. ¿Listo? Y ahí está entonces mi representación. Es una hibridación sp2, ¿por qué? Porque tiene un enlace doble. Eso es todo. Y la última hibridación que vamos a tener es la hibridación SP o lineal, porque en este caso pues ya me va a formar un ángulo de 180 grados. Aquí tenemos la representación del etino, ¿sí? Y hace parte de los hidrocarburos que se llaman alquinos. Lo mismo, vamos a tener el estado fundamental del carbono, el estado oxidado, y para cada carbono vamos a tener nuestra representación. Entonces aquí vamos a tener a mi carbono 1 y aquí vamos a tener a mi carbono 2. ¿Sí? Si hubiera otro carbono, pues tengo que hacer la misma representación y colocar carbono 3. ¿Qué es importante que tengamos acá? Que aquí ya no, aquí vamos a tener un enlace sigma, que sería el central, y dos enlaces pi. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la representación de estos tres enlaces entre carbono y carbono. ¿Sí? Entonces, aquí me está diciendo que yo voy a tener, puedo coger aleatoriamente cualquiera de los 4 que tengo disponibles. Entonces, no sé, por ejemplo, vamos a coger este carbono con este otro carbono y este va a ser mi enlace pi. ¿Sí? Ahora voy a coger este carbono de acá, puede ser con este carbono de acá, y esta va a ser mi enlace sigma. ¿Listo? Y este otro carbono con este otro carbono, y este va a ser mi enlace pi. ¿Listo? Entonces aquí tengo mis 3 enlaces entre carbono y carbono. Y si ustedes se fijan, pues solamente tenemos una sola molécula de hidrógeno para cada uno de los carbonos. Entonces eso significa que aquí llegaría mi hidrógeno para el carbono 1 y aquí llegaría el otro hidrógeno para el carbono 2. Y esa sería toda la representación de la hibridación. Entonces, pilas, aquí solo tengo
átomos de carbono, pero si yo tuviera otro átomo de carbono, pues tengo que hacer la misma representación. ¿Estamos? Ya con esto pues terminamos como tal el tema que tiene que ver con la hibridación. Yo sé que es un poco enredado, pero pues ahí hay algunos ejercicios para que practiquen. Aquí finalmente ustedes les coloqué los tipos de hibridación que acabamos de ver con algunas características. Entonces, orientaciones orbitales y pues ya unas moléculas a nivel tridimensional para que ustedes pues observen cómo es que se hace la formación. Entonces, esta es otra representación, pero a nivel tridimensional de cómo sería la organización de los electrones, ¿sí? Pues si ustedes se fijan, acá vamos a tener SP3 porque todos son sencillos. Aquí hay un enlace doble, ¿sí? Y por aquí vamos a tener un enlace triple, ¿vale? ¿Qué geometría molecular o qué formación geométrica vienen a formar? Entonces, si es sp3, tetraédrica, si es sp2, trigonal y si es sp plano o lineal. ¿Listo? Ángulos, como yo les decía, están definidos para cada uno de la geometría. Estos ángulos me indican la distancia que hay entre un electrón y el otro. ¿Listo? Y el tipo de enlace que me forma, sencillo, doble y triple. Y ya, entonces ahora sí, con esto pues terminamos como tal el tema. La idea pues es que ustedes trabajen en los ejercicios que tiene la guía y pues cualquier cosa me estén comentando. ¿Listo? Que tengan un feliz día, un abrazo para todos y muchas gracias.